Padre, gracias en esta mañana, en este día especial. Queremos darte por el privilegio de abrir tu palabra, Señor, de que ella sea fuente de inspiración, de bendición y también, Señor, de redención, trayendo salvación a los corazones de los aquí presentes, de los que nos miran a través de las redes espirituales. Señor, hoy pedimos humildemente que sea tu Espíritu Santo quien guíe, dirija, hable y tome el control de nuestros corazones. Padre, oramos también pidiendo por cada familia que está enferma, afligida, necesitada de un toque de tu gracia. Aquellos que están con peticiones delante de ti este día, Señor, que tú escuches la súplica de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Hoy oramos por la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el país, en el mundo entero, Señor, por la AWF, por nuestros pastores misioneros. Gracias por levantar la vida del pastor Giovanni Jacome con salud. Y gracias también por guardar, Señor, la vida de cada siervo, de cada familia, de cada hermano, hermana, Señor, que se congrega en las diferentes iglesias. Háblanos, Señor, ministranos este día. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en quien oramos esta mañana. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Estamos en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7, y saludamos también a aquellas personas que esta mañana nos acompañan, que este día nos acompañan. Yo no sé cuándo fue la última vez que le llegó una carta a usted, una carta de amor, una carta de felicitación, una carta de ánimo, una carta de motivación, una carta de agradecimiento, ¿no? Alguien decía, bueno, a mí me han llegado 2 cartas este mes y súper bien cargadas, la de la luz y la del agua. Pablo escribe una carta a esta iglesia, que fue la iglesia de Éfeso, ¿sí? La iglesia de Éfeso, una carta muy amorosa. Generalmente cuando uno está enamorado, escribe cartas. Ahora solo WhatsApps, ¿no? Mensajes rápidos. Pero generalmente cuando uno está enamorado, escribe esas cartas bonitas, a veces largas, donde uno dice cosas que después dice, qué bruto, ¿por qué dije eso? ¿Por qué escribí eso, no? Cuando lees después de años y tu esposa te dice, pero mira aquí, tú me escribiste esto hace 15, 20 años o hace 30 años. Las mujeres que todo lo guardan, ¿no? Son excelentes para guardar las cosas, las esposas sobre todo, las mamás. Bueno, el primer amor, dicen los neurocientíficos, se activa en nuestro cerebro, en la base de nuestro cerebro. Los científicos dicen que la base, el centro de la vida está en el hipotálamo. La Biblia siempre va a hablar del corazón, siempre va a decir, y Proverbios va a decir, sobre toda cosa guardada, guarda tu tu corazón. Entonces, no podemos decir a la persona que amamos, te amo con todito el hipotálamo, ¿no? Sí. O si no decimos, esa persona tiene un gran corazón, Bueno, los neurocientíficos que han estudiado mucho el tema de las reacciones neuronales, cerebral, nos dicen que el amor, ¿sí? Pone en la gente o lleva a la gente a sentir un momento de paz, de regocijo, ¿no? Nos sentimos amados. Los chicos, los adolescentes, a lo mejor sienten euforia. Algunos dicen que nos enamoramos la primera vez siendo niños. Se enamoró alguien de su maestra, alguien se enamoró de su mamá, no sé, ¿no es cierto? Nos enamoramos los seres humanos. Hemos sido creados con esta bendición del Señor de poder expresar nuestros sentimientos. Qué importante es entender esto en los adolescentes, sobre todo, en los jovencitos, ¿no es cierto? Ahora tenemos una clase de jóvenes secundarios arriba en el 4º piso, ahí están estudiando ellos también, un tema, pero qué importante es entender, decía, porque lastimosamente, tristemente, durante la pandemia, la crisis del suicidio ha llevado muchas vidas a tomar esta decisión fatal. Muchos jóvenes se han quitado la vida. En países como Europa, donde la tasa del suicidio superó ya a la tasa de muertos por COVID. Mire esto, hay más muertes por suicidio que por COVID. Es muy triste. Y que Dios tenga misericordia de nuestros jóvenes. Y hay que entender a nuestros jóvenes. Siempre estamos pidiendo que oremos por nuestros jóvenes, que oremos por nuestros chicos, porque cuando se enamoran, como dijo el común refrán, ¿no es cierto? Cuando están enamorados, no comía, no dormía, y el amor
lo consumía. Bueno, pero no solamente a los jóvenes les puede pasar esto, también a los adultos, ¿no es cierto? Nos podemos enamorar, porque tenemos ese regalo maravilloso de Dios. La verdad que Dios ha creado y ha puesto estos sentimientos en nosotros para que podamos justamente mostrarlos. Y en la iglesia el amor ágape debe ser manifestado. El amor sacrificial a los hermanos, el amor sincero, el amor profundo entre hermanos, entre familias de la fe. Pero decía, volviendo al tema de los jóvenes, no debemos descuidar cuando los jóvenes están pasando por alguna crisis de enamoramiento y a veces no comparten, no conversan con nosotros. Tenemos que estar atentos y tenemos que ser sensibles los padres para escuchar a nuestros hijos y entender que les va a llegar, se van a enamorar y van a sufrir también, porque Pablo dice, el amor también es sufrido. A veces ahí los chicos sufren, ¿no es cierto? Lastimosamente, en este hilo muy fino, porque es difícil legislar en el tema del amor, toman decisiones fatales cuando no son correspondidos. Ya los científicos han dicho que la pandemia ha causado, el encierro sobre todo ha causado bastante daño. Mucho tiempo pegados a una computadora los jóvenes, mucho tiempo pegados a un televisor o mucho tiempo pegados a su teléfono celular, ha causado ya afectación también al cerebro de los chicos. Y por eso es importante que los chicos salgan, ¿no es cierto? Que vayan a pasear a la mascota, que bañen al gato, ¿no es cierto? Que arreglen su cuarto, que vayan a hacer ejercicios. Tienen que hacer algo y salir de esta rutina en la cual nos ha metido la pandemia. Pero bueno, antes de tener los teléfonos celulares y ese tipo de tanta tecnología que teníamos ahora, los enamorados hacíamos otra cosa. Por ejemplo, caminábamos largo. Caminábamos 10 kilómetros y no nos cansábamos. Porque estábamos con la persona que amábamos, ¿no? Uy, qué lindo el panecillo, ¿no? Uy, qué lindo, sí, qué linda las calles de Quito. Todo era mejor. Estábamos enamorados, ¿no? Y tomábamos café sentados por ahí en una tienda donde vendían café a lo mejor, y milagrosamente el café no se acababa, duraba 2 horas. Mientras tomabas un sorbito, ¿no? Qué linda que estás. Y ella decía, ay, has sacado los ojos de tu papá, ahorita me doy cuenta que tienes los ojos así, claritos. No, dice mi amor, estoy con terigio. Tienes que hacerte un examen de vista, ¿no? Pero los enamorados, todos nos perdonábamos. Cuando íbamos a la casa de la novia, que a lo mejor uno venía caminando desde Chillogallo y ella vivía en la Kennedy, ¿no? Te subías en un bus de esos que había antes, ¿no es cierto? Que ibas colgado, pero ibas feliz, porque ibas a verte con tu amor. Todo lo que el amor puede hacer. A veces cosas inverosímiles. Pero cuando llegábamos, la enamorada no salía y uno decía, no hay problema. La tarde está enterita todavía, ¿no? No hay problema. Y salía el hermanito menor y te decía, dice que le esperes que se está arreglando. No hay problema, dile que no se preocupe, ¿no? Ahora que se han casado, ahora que viven ya años juntos, qué lenta que eres, ¿no? ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué no te apuras? Oye. Decía una hermana en otra iglesia, tuve la consejería con una pareja, decía, pastor, pero no sé, mi esposo se ha vuelto lento, dices, lento para todo. Bueno, digo, dele gracias al Señor. A lo mejor no es tan rápido hasta para pecar, pues es un poco lento. Dele gracias, algo bueno de haber ahí. Pero ya en el matrimonio nos vemos todas las fallas, todo sale a flote. Lo que no se trató siendo niños, siendo jóvenes, los traumas, en el matrimonio se magnifica nada más. Por eso es importante entregar nuestros corazones, nuestras cargas, sanar, perdonar constantemente al Señor. Entonces decíamos que sobre todo en la época de enamoramiento, la paciencia es extrema. No hay límite para la paciencia. Usted puede esperar 1, 2 horas, 3 horas, semanas a su amor, porque sabe que va a venir, sabe que va a salir, sabe que va a aparecer y que vamos a estar juntos.
que vamos a caminar. También hay una frase por ahí que dice, lastimosamente lo bueno dura poco. Todo se acaba en la vida. Nos casamos, los primeros meses, mi amor, mi gordo, mi flaca, mi tesoro, mi cielo, ¿sí? Pero pasaron los días, los meses, los años y empezamos a ver las fallas en el otro. Empezamos a ver las deficiencias del otro. Y de pronto usted tenía una lista, antes de casarse tenía una lista de todas las cosas buenas que ella era. Como que se ha ido reduciendo esa lista, ¿no? Y usted, mi hermana, tenía una lista de todas las cosas buenas que él tenía, todas las aptitudes, ¿no es cierto? Todo, el príncipe azul, ¿no? Y después fue viendo que se iba reduciendo y ya no era tan azul el príncipe, sino ya era morado. Y estaba brava y enojado muchas veces, ¿no? Miren, en la relación también con Dios, porque el Señor Jesús compara la relación del esposo con la esposa con el amor que Él tiene a la iglesia. Dice, maridos deben amar a su esposa, así como Cristo ama a la esposa. Cristo es el modelo para nosotros. Cristo es el modelo de amor, la excelencia del amor en Cristo. Qué lindo es ver a esos viejitos que todavía se aman, siempre felices, juntos, ¿no es cierto? 30, 40, 50, los de 30 todavía no somos tan viejitos. Nosotros cumplimos 30 años este año con mi esposa, gracias al Señor. Sí, como dice la Biblia, una sola fe, una sola iglesia, una sola esposa. 30 años, pero hay otros que tienen 40, 50, 60 años de matrimonio. Y uno dice, ¿cómo lo hicieron para llegar allá? ¡Qué aguante!, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Pero bueno, el Señor pone este ejemplo, nos toma de ejemplo a los matrimonios. Dice, por eso que el matrimonio es tan sagrado, tan lindo, qué bendición. Dios ama. Dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Y nos ama todavía, nos ama. Recuerde que Jesús es el modelo perfecto de amor. Cuando hablamos de amor tenemos que reconocer, los griegos tenían varias palabras para amor, entre ellos ágape, estorgios, fileo, amor filial, ¿no es cierto? El amor eros, de esposos. Y la Biblia va a decirnos que Dios es amor, más allá de un sentimiento, de una emoción. La Biblia va a decir, pero Dios es amor. Dios es una persona que no hace basura, entonces el amor es una persona. Es una persona. Cuando llegamos acá al libro de los Efesios, nos encontramos con esta iglesia amada, esta iglesia muy querida, porque Éfeso significa amada y deseada. Mire el nombre. Todavía existe la ciudad de Éfeso, las ruinas. Tuve el privilegio de ser enviado a hacer un trabajo hace unos 15 años atrás, allá en Turquía, y tuve el privilegio de conocer la ciudad de Éfeso, las ruinas. Y uno cuando va por ahí han pasado cerca de 2000 años. Esa ciudad tenía 250,000 habitantes, un puerto famoso ahí junto al mar Mediterráneo, unas planicies hermosas, unas montañas a los alrededores, más arriba, pero 250,000 personas habitaban Éfeso. Y todavía uno encuentra los vestigios, las calles, por ejemplo, así como de este material, como de mármol, ¿no? Es así, ahí sí se podía decir, y tenemos carreteras, ¿no? Hasta ahora, los Efesios, porque se ha mantenido. Todavía se puede ver los baños públicos, las aguas termales, ¿sí? El Paraninfo, el teatro, todos los lugares donde predicó Pablo están ahí. El templo a Diana está ahí en Éfeso, las ruinas, ¿no? Y también el templo de esta primera iglesia cristiana, la iglesia de los Efesios, la iglesia cristiana. Ahí está, ahí está. El Señor le llama la atención a esta iglesia en el versículo 4, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 4, y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El amor se enfría, o nosotros nos enfriamos, el amor se mantiene, nosotros nos enfriamos y caemos en la rutina. Tal cual en el matrimonio nos pasa igual con el Señor. Creemos que ya sabemos, que ya conocemos, que ya estudié, que yo ya me preparé, yo ya soy un profesional de la fe. Y ahí es cuando tú caes.
ahí es cuando tú caes. Entonces el Señor le llama la atención a esta iglesia. En otra versión va a decir así: pero tengo contra ti que ya no me amas como al principio. Y esta carta de un enamorado, de un Jesús enamorado mirando a su iglesia. Ya no me amas como al principio, como antes. Qué triste escuchar eso, que después a lo mejor de 15 años de casado, la esposa le diga: pero tengo contra ti, le dice al esposo, no, que ya no me amas como antes. Que ya no me amas como antes. O quizá el esposo diciendo eso a su esposa, después de años de casados: ya no me amas, ya no siento que me amas como, no te dejas ver como me amabas antes, ¿no es cierto? Bueno, el Señor Jesús hace también esta apelación, diríamos, a la iglesia, ¿sí? O le llama la atención a la iglesia de los Efesios. La iglesia de los Efesios recibió el amor de Dios a través de Pablo. El apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero, posiblemente en el año 53, dicen los estudiosos, después de Cristo, en el año 53 de Cristo, en su tercer viaje misionero llega a Éfeso y predica el evangelio y se convierten, y hay un derramamiento del Espíritu Santo de manera extraordinaria. Hay cosas sucediendo en Éfeso, algo maravilloso, y Pablo les expone la palabra de Dios y dice: miren con cuánto amor yo les he amado. Dice: como la gallina que cuida sus polluelos, extendí mis alas, les cobijé, les di el amor. Y les escribe en el año 60, les escribe una carta maravillosa a los Efesios. Pablo ya no estaba de pastor, pasó como pastor 3 años ahí y se fue, y luego le dejó a Timoteo como pastor. Éfeso tuvo buenos pastores. Imagínense tener un pastor como el apóstol Pablo, y luego como Timoteo, un jovencito que queda ahí como pastor. Pero esta carta de Apocalipsis es escrita como 42 años más tarde, a la misma iglesia de Éfeso, capítulo 2 de Apocalipsis 1 al 7. En la carta número 1 que Pablo les escribe, les dice: Efesios, ustedes ya son gente bendita, les dice, ustedes son bendecidos de Dios. En el capítulo 1, versículo 1 y 2, les dice: ustedes, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice: ustedes ya están bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues eso es un regalo de Dios, les dice en el capítulo 2. Y ustedes, dice, ya son salvos para cumplir y vivir haciendo buenas obras, que son los regalos de Dios. Bueno, los efesios recibieron el amor de Dios, recibieron palabra, recibieron revelación. 42 años más tarde les llega esta carta. Les llega esta carta de Apocalipsis. Antes quisiera ver Hechos 19. Si usted, sin perder el texto de ahora, nos vamos al libro de Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19, versículos 18 al 20. Lo que sucedió en Éfeso cuando se predicó el evangelio ahí. ¿Qué sucedió en Éfeso? Mire, Hechos 19, versículo 18 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos o pecados. Había una conversión masiva, había una conversión, un arrepentimiento genuino. Verso 19: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Eso no era poca cosa. Hubo una conversión masiva y todos dijeron: hemos estado mal. Claro, el pueblo estaba mal, estaba lleno de idolatría, el templo a Diana ahí, donde había una confusión, ¿sí? de libertades sexuales, una perversión alrededor. De hecho, se creía que si se ofrecía sacrificios sexuales,
Y había sacerdotisas, prostitución sagrada. A Diana entonces las cosechas iban a ser mejor. Hasta el día de hoy, nosotros cuando llegamos al templo, a las ruinas del templo de Diana, tuvimos que salir rápido de ahí. Porque aún hoy todavía hay gente idólatra que ofrece ahí ciertos artilugios, diríamos, para ejercer supuestamente ciertos poderes, si usted menciona o nombra a Diana. Los efesios eran gente muy corrompida también en el campo de la sexualidad, pero había mucha magia, ¿sí? Mucho ocultismo, brujería, ¿no? Y trajeron los libros y lo quemaron en la plaza pública, dice, y el valor más o menos aproximado era como de 50,000 piezas de plata. Había gente pudiente en Éfeso, había gente que se dedicaba también al estudio de estas de este tipo de lectura, de información espiritista, pero se arrepintieron los efesios. Y el verso 20 dice que Dios permitió que la palabra de Él sea predicada en Éfeso y muchos se convirtieron, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Sin embargo, 42 años después, esta carta les llega y les dice a la iglesia de Éfeso, donde ellos vieron tantas señales, prodigios, milagros de parte de Dios, el Espíritu Santo cómo vino sobre ellos, sobre la iglesia. Pero Amor Redentor es una novela excepcional basada en el libro de Oseas. Y ahí narra la historia de un joven, de un hombre que llega, un apuesto caballero que llega a una ciudad y se enamora de una prostituta. Que pasa por ahí por las calles, está en un bar de una calle. Y este joven queda impresionado con esta mujer, pero ella es una esclava, no solamente una esclava sexual, es una esclava del dueño, del motel, del burdel, de este antro de perdición. Y él se enamora. Bueno, Oseas en el Antiguo Testamento es este profeta joven a quien Dios le dice, anda y cásate con una prostituta, para reflejar el amor que Dios tiene por su pueblo. A veces Dios es muy gráfico. Y a veces nos sorprende cómo Dios trabaja. Y Oseas va en obediencia y saca a esa mujer del prostíbulo, la compra porque ella es esclava, la tiene que pagar y la saca a vivir con ella. Oseas fue criticado, puso en gran peligro su reputación de un hombre íntegro, de un hombre de Dios. ¿Cómo va a ser posible? ¿Qué van a decir la gente, los amigos? Bueno, Oseas, ¿qué te pasó? ¿Pero qué hiciste, Oseas? ¿Cómo tú puedes amar a esa mujer indigna? No sé, pero lo amo, la amo. La amo. Y se casó con Gomer. Él amó lo que es difícil de amar. Aquí hay una enseñanza también, porque muchas veces nosotros los creyentes, sobre todo los creyentes, y cuando el Señor le dice acá a la iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, está hablándonos de que muchas veces somos duros en el trato con otros, de que ya no amamos ni a Dios ni a los hermanos, porque hay una relación estrecha. Dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y si decimos, Juan dice, y si decimos que amamos a Dios, tenemos que demostrar que amamos también a los hermanos. Si usted no ama a los hermanos de una forma como debe ser amado el hermano o la hermana, usted está rompiendo esta regla, este mandamiento que Dios nos dice acá, que debemos amar a los hermanos. Que debemos amar a los hermanos. Oseas nos da un ejemplo de que es posible amar a los que no son amados. Oseas nos da un ejemplo de que es posible amar, ¿sí?, a los que no son dignos. Oseas nos da un ejemplo de que es posible amar a los rechazados y amarlos con pureza de corazón, amarlos con sinceridad. Yo creo que como creyentes tenemos que pensar en que hemos perdido esa capacidad de amar a nuestro prójimo, empezando por nuestra casa. Continúa con los que viven alrededor, nuestros vecinos, a quienes posiblemente estamos criticando. O aún con los perdidos alrededor, cuando a veces hemos hablado acá acerca de las prostitutas, los homosexuales, las lesbianas, a veces como que somos muy despectivos.
Hermanos queridos, Dios le llama la atención a la iglesia de Éfeso y le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no me amas a mí, pero ya no amas a tus semejantes. Y ya no los miras como yo los miro. Eso es lo que está diciendo Jesús. Es fácil condenar. Este presidente, este alcalde, estos vecinos, ¿no? Estos jóvenes que están en la droga, que están perdidos. Facilito es condenar, hermano. Tenga cuidado. Porque para Jesús siguen siendo personas. Y que merecen, y que necesitan una oportunidad de salvación, de redención. Y Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no me amas y ya no amas a tus semejantes como lo hacías antes. Antes, cuando usted recién se convirtió, usted recordará, ¿no? Usted tenía esa pasión, esas ganas, ese deseo de predicar el evangelio. Y si por ahí en el colegio, en la escuela, en la universidad o en el trabajo le decían: oye, pero ¿qué te pasa, religioso? Estás tarado. No te importaba. Más bien era cuestión de gozo. Decir, alguien se opuso, pero qué lindo, yo pude predicarle. Hoy discutimos con la gente, ya no predicamos, hoy peleamos. Un momentito, a ver, cuidado. Estoy preparado, soy estudiado. ¿Me respetas? Ya no hay predicación, ya no sufrimos por Cristo, sino queremos que nos respeten, que nos honren, que nos den el primer lugar, que nos den un micrófono para hablar. Porque soy un hijo de Dios, decimos, soy un hijo del Rey y me tienes que respetar. Ya no quieres sufrir como Jesús. Y a eso Jesús le llama: has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Pablo le dedicó una carta preciosa a la iglesia de Éfeso. Les dio mucha revelación. Los efesios vinieron al Señor con muchas bendiciones. Pero ellos le dejaron al Señor, le dieron la espalda al Señor. Posiblemente cayeron en algunas de estas cosas que podemos caer nosotros. Oración sin acción. Oramos bastante, pero no hacemos mucho. Por supuesto que orar es hacer bastante. Martín Lutero dice que oraba el doble de lo que le tocaba trabajar. Trabajaba solo 3 horitas nomás, pero oraba el doble. ¿Sabe qué? La oración sin acción produce depresión. Y la acción sin oración produce asistencialismo. Y el asistencialismo ha hecho más daño que bien a la gente. Cuando usted ha estado ayudando a alguien quizá, o cuando le damos un poco de ropa a alguien, ¿sí? Esa persona se cree con poderes después de tiempos y dice: bueno, ¿por qué no me ha dado este último tiempo? No me ha dado arroz, azúcar. Aquí nos pasa eso, Carlitos, ¿no? La gente viene después de un mes a reclamarnos, dice: no, pero tenían que haberme dado ya la canasta nuevamente. Son gente que no tiene temor de Dios. El asistencialismo, que es acción sin oración, generalmente nos lleva a eso. Pero la oración sin acción produce depresión, tenga cuidado. Si vamos a orar, también estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Éfeso muy posiblemente cayó en esto: actividad versus espiritualidad. Una agenda llena de obras, porque dice acá el versículo 2 de Apocalipsis 2, yo conozco tus obras, dice el Señor. No era una iglesia ociosa, no era una iglesia vaga, no era una iglesia que estaba dormida. Yo conozco tus obras, dice, y tu arduo trabajo. Yo sé cómo trabajas para mí. Y paciencia, todavía tenían paciencia. De eso de enamorados les había quedado la paciencia a los efesios. Verso 2 dice, y que no puedes soportar a los malos. Era una iglesia que se preparaba, estudiaba la palabra y sabía que el pecado es pecado y que no podemos hacer lo que dice la Escritura que no debemos hacer. Lo que la Biblia llama pecado, es pecado, hermanos. Y si Dios dice que eso no debemos hacer, eso no debemos hacer. Así de claro. Y los efesios se mantenían en esto, dice, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, vivimos en una época donde se han levantado muchos apóstoles, muchos falsos profetas, mucha gente que dice
sí que es enviado de Dios, Salvador del mundo. Se han levantado mucha gente de esto, de esta clase de personas en este tiempo. Pero tenemos que probar, dice acá la palabra. Y los efesios los encontraron mentirosos. Tenga cuidado porque en la televisión, en las redes sociales aparece mucha gente que usando un púlpito, usando la palabra de Dios, nos dicen cosas que no están ligadas a la verdad. Tenemos que estar atentos. Los efesios eran gente muy preparada, muy estudiosa de la Biblia y los habían hallado mentirosos aquellos falsos profetas. Verso 3 dice, y has sufrido y tenido paciencia otra vez y has trabajado arduamente otra vez por amor de mi nombre y no has desmayado. Era una iglesia trabajadora, pero ellos confundieron obras con espiritualidad. A veces pensamos porque más hacemos, esa es la persona que más espiritual es. No siempre es así. No siempre es así. A veces el hijo que más obedece en la casa, pensamos que es el mejor hijo que tenemos, pero no siempre es así. Después de un tiempo nos damos cuenta de que el corazón del muchacho estaba buscando hacer puntos, ganarse algo para pedir privilegios a los padres. Y a veces pensamos en cambio que el joven que menos, o el hijo que menos obedece, el que parece rebelde, ¿sí? Es la oveja negra, decimos, de la casa, ¿no? Tengamos cuidado cómo evaluamos a nuestros hijos. Tengamos cuidado cómo evaluamos a la luz de la Escritura, sobre todo a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Acá vemos entonces confusión en la iglesia de Éfeso, actividad versus espiritualidad, acción versus adoración. Ya no hay adoración a Dios. Estamos tan comprometidos en el hacer, que nos olvidamos de la adoración verdadera a Dios, que es cada día, cada día. Orgullo espiritual versus humildad. Ya no necesito de Dios. El orgullo espiritual existe, hermanos, existe. Tengamos cuidado de caer también en esta desgracia, porque le dice, más abajo en el versículo 5, le dice el Señor Jesús a la iglesia, pero entonces recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Orgullo espiritual versus humildad. Falta de discernimiento espiritual. Y por eso asumimos cosas que el mundo nos ofrece. Hay lastimosamente muchas iglesias donde se está predicando psicología pura. En alguna iglesia nos llamaron para pedir ayuda, porque aquí en la ciudad de Quito, porque había hermanos psicólogos, gracias a Dios por la psicología, gracias a Dios. En la familia, 3 psicólogos, gracias al Señor. Pero hemos puesto eso a un lado porque la palabra de Dios nos ha sido llamada a predicar. En una iglesia aquí en el sur de Quito nos llamaron para pedirnos qué hacer. No había pastor, entonces un hermano muy querido, psicólogo de la iglesia, estaba predicando y empezó entonces a predicar muy bien al inicio, pero después empezó ya con técnicas de autoayuda y empezó a meter la psicología ahí, ¿no? Y los hermanos estaban un poco confundidos, porque ya no había prédicas, sino escuela de psicología el día domingo. Entonces tuvimos que hablar y la Iglesia Nacional puso orden y hay un pastor ahí, gracias a Dios, predicando la palabra. A los pastores Dios nos ha llamado a predicar la palabra de Dios. Pero muchas veces podemos usar técnicas que hemos aprendido en el mundo. ¿Cuántas veces en el cuerpo de diáconos, en los cuerpos de diáconos hemos tenido que someternos al designio de Dios cuando hacemos un presupuesto? Porque ¿sabe qué? A veces chocamos. Un presupuesto se hace así en la empresa, pero en la iglesia es diferente, hermanos. Porque en la empresa la gente dice, bueno, hay que estirar los pies hasta donde dé la sábana o la cobija. En base a eso se hace el presupuesto. Hay que estirar los pies hasta donde dé la sábana, decimos. En cierta manera lo que está diciéndonos el gerente o el administrador o el contador es que hay que tener, en base a lo que gastamos el año anterior, hay que trazar el futuro, ¿no? Pero en la iglesia es diferente. En la iglesia sabe que nosotros hacemos los presupuestos en base a la fe.
Y a veces chocamos con la planificación estratégica, con el pensamiento gerencial, con el pensamiento administrativo. Chocamos porque la iglesia es diferente, la iglesia es un organismo, no es una empresa. Sí usamos técnicas. Gracias a Dios tenemos acá gente que nos ayuda, tenemos una planificación estratégica hasta el 2025 planificado, trabajado. Hemos hecho el FODA, gracias a Dios. Pero siempre tenemos que someternos al Señor, hermanos. Y el presupuesto es uno de los que más, de las cosas más difíciles de hacer en una iglesia, porque tenemos que hacerlo con fe. No estiramos los pies hasta donde da la sábana, sino hasta donde da la fe. Miren, en la iglesia tenemos ese concepto. No estiramos los pies hasta donde da la sábana, sino hasta donde da la fe. Y ahí chocamos a veces con los hermanos. Gracias a Dios el Espíritu Santo trae sabiduría, unidad al cuerpo de diáconos. Hoy ya tenemos un presupuesto para el 2022. En fe, en fe. ¿Cómo vamos a pagar esto? ¿Cómo vamos a cumplir esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? En fe. En la pandemia tenemos un presupuesto, tuvimos un presupuesto que bendito sea el Señor, se pudo cumplir. En fe. Y vimos cosas, aquí están algunos diáconos esta mañana, y pudimos ver cosas en fe. Esa es la iglesia, hermanos. Lastimosamente, cuando en la iglesia se meten técnicas del mundo, normas del mundo, y se quiere llevar la iglesia como una empresa, entonces la iglesia se choca, la iglesia se estrella. Por eso tenemos que pedir sabiduría al Señor, dirección, para hacer las cosas como Dios quiere. Y por supuesto usted en su empresa, en su negocio, tenga un presupuesto. En la casa nosotros tenemos un presupuesto. Empezamos primerito con el diezmo, ¿no es cierto? Lo que vamos a dar al Señor, las ofrendas. Y después los pagos que hay que hacer. Tenemos que tener eso, por supuesto que sí, claro que sí. Insensibilidad al buscar al Espíritu Santo. Otra cosa que estaba pasando quizá en la iglesia de Éfeso es que se perdió la sensibilidad al Espíritu Santo. Entonces se cae en la rutina. Se cae en la rutina. Miren, hermanos, yo he predicado tantas veces del capítulo 2 de Apocalipsis. Tantas veces hemos hablado de la iglesia de Éfeso. Por la gracia del Señor, 30 años en el ministerio. ¿Sabe cuál es mi mayor preocupación? El Señor, que yo no caiga en la rutina. Porque cuando en la iglesia caemos en esto, no, yo ya sé, esa es una técnica que aprendí hace 15 años atrás cuando empezaba de pastor, o hace 30 cuando yo empezaba de pastor. Esto se hace así. A los diáconos se los maneja así. A los líderes se los maneja así. Al pueblo se lo maneja así. Cuidado, cuidado, hermanos. Estamos pecando. Otra vez, es la iglesia del Señor. No es el negocio del pastor, es la iglesia del Señor. No es la iglesia de los diáconos, del que más ofrenda aquí, no. Es la iglesia del Señor. Y tenemos que manejarlo con temor y temblor, con reverencia. Y perdón por usar la palabra manejar, porque esto no es cuestión de manejar. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos sus miembros. Y en obediencia tenemos que buscar siempre la guía del Espíritu Santo. La iglesia en Éfeso había tenido experiencias gloriosas con la venida del Espíritu Santo. La gente hablaba en lenguas, se cayeron de rodillas, adoraron, vieron cómo la gente dejó la magia negra para acercarse, y la magia blanca también, para acercarse a Dios, quemaron los libros. Era una iglesia esplendorosa, tenían al mejor pastor, el apóstol Pablo. Hay iglesias que no consiguen pastor porque siempre tienen un perfil muy elevado. Una iglesia pasó como 30 años buscando pastor y hasta ahora creo que no encuentra. Porque pedían que hable 2, 3 idiomas, que tenga los ojos verdes, que tenga auto 4x4. Dice, ¿qué cosas pedían? Yo por supuesto no califiqué. ¿Y cuántas cosas? A veces las iglesias tienen estas ideas, hermano. Carnales otra vez, carnales. Por ahí supe que llegó un hermano y les dio problemas. Pero la sensibilidad de buscar al Espíritu Santo de Dios, porque no debemos caer en la rutina. No debemos caer en esto que yo ya sé y esto yo ya hice. A esto yo ya sé cómo se hace. Ese día pecamos, hermanos, porque no estamos acudiendo al Espíritu Santo para pedir la guía, la dirección de Él. Falta de pasión por los perdidos. Nos cuesta amar a los necesitados. Uy, hermanos, esto es grave. Yo tengo que reconocer que hemos bajado en esto, hermanos.
De un 10 hemos bajado, hemos caído a un 3, creo, por la pandemia. Antes de la pandemia salíamos acá a evangelizar en la Carolina y estábamos ahí cada fin de mes y la gente se subía a los buses y predicaba. Y aquí en Alianza República teníamos gente siempre llegando y más bautizos. Hemos hecho unos 3 o 4 bautizos en la pandemia, pero nos hemos quedado, hermanos, en esto de la pasión, de amar a la gente. Ya no me amas como antes, dice el Señor Jesús. Ya no me amas como al principio. Y ese es el mensaje para nosotros, querida iglesia. No se enoje, no se moleste. Este mensaje es para mí también. Me ha dolido, me duele, pero es para nosotros, hermanos. En alguna área de estas tenemos que hacer cambios. Tenemos que pedir al Señor que nos dé un renuevo. El salmista David decía: renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. No me quites tu Espíritu Santo. No me quites tu presencia. Ese era el anhelo del salmista. Ese debe ser el anhelo de nosotros, de la iglesia en este tiempo. Hoy que estamos viviendo en pandemia, que no me dé el coronavirus. Que no sea esa tu oración, hermano. Que no sea esa tu oración. No le tengas temor al virus. Hoy en algunas iglesias se habla más del virus que de Jesús. Tenemos que hablar más de Jesús. Él sigue siendo el Señor, el soberano, el dueño, y la gloria, la alabanza solamente a Él. Aleluya, aleluya. Falta de pasión, falta de pasión. Cuando Oseas le tomó a esta mujer ramera, se casó con ella, tuvo 3 hijos y el hogar marchaba maravillosamente bien, de pronto Gomer se le ocurre. Dice: mis amantes me daban kushki, money, dinero, ¿no? Me voy a ir tras ellos. Me traían pan árabe, tortas de chocolate, helado de Salcedo. Todo eso yo tenía con mis amantes. Nos íbamos a pasear. Claro que vivía en una posilga, pero no me trataban bien, pero bueno. Y esta Gomer le deja a este hombre justo, a este hombre que le amaba, que le quería, al pobre Oseas. Y se va otra vez a su antiguo trabajo, si cabe el término. Se vuelve otra vez a este antro de perdición. Y Oseas se queda con los 3 niños, las niñas ahí. Y Dios le dice: ¿y Oseas, qué esperas? ¿Qué esperas para qué, Señor? Para ir a buscarla. No, Señor. ¿Cómo voy a ir a buscarle a esta mujer? No, mira lo que me ha hecho. Ya he pasado la vergüenza del siglo de casarme con ella, siendo una ramera. Y ahora me pides que vaya a buscarla. Pues sí, dice el Señor, tienes que ir a buscarle. No, Señor, entrar a ese lugar, si de afuera se escucha un reggaetón continuo ahí, pura música de Bad Bunny, unas bullas, unas peleas que hay ahí, gente de mala muerte. ¿Cómo voy a entrar ahí a sacarle a mi mujer? Dios dice: insiste, anda a buscarla. ¿Saben qué? Gomer olvidó fácilmente el precio que Oseas había pagado para rescatarla. Y algunos creyentes muchas veces no entienden lo que Dios ha hecho por ellos. Y nos portamos así como Gomer, le damos la espalda a Dios. El ejemplo puede ser muy duro, muy tosco, muy áspero, pero muchas veces nos pasa eso. El verso 5 de Apocalipsis, capítulo 5, dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Si podemos poner el versículo 5 ahí, mis queridos hermanos, Axel y Guillito, a quienes agradecemos hoy en esta mañana atendiendo la cabina de sonido. Dice: recuérdales, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, para que, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Aquí Dios toca una palabra clave para nosotros, metanoia en griego, ¿no? Arrepentimiento. Volvernos al primer amor. Un giro de 180 grados. Cambio de dirección. Un arrepentimiento. Y en griego la palabra recuerda
acá sería neumeno, ejercer memoria, repasar, acordarse de lo que nos ha sucedido. Y eso es lo que le está pidiendo Dios a la iglesia de Éfeso. Acuérdate de dónde has caído. El salmista David decía en 2 de Samuel 22, 33 y 35, dice: haces mis pies como de cabras y en las alturas me haces andar, Señor. La oración que hace David, ¿no? Cuando estamos con el Señor, ¿dónde el Señor nos ha llevado? Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 1, versículo 2 y 3, dice: ustedes ya están, sus nombres han sido inscritos en el libro de la vida, ustedes son bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Qué hermosa descripción de cómo Dios les había amado, hasta dónde les había llevado el Señor, les había subido hasta el cielo mismo, a esos lugares celestiales que Pablo pudo visitar en una experiencia que él tuvo. Pero acá en el versículo 5 le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y arrepiéntete. Muy posiblemente usted que ha disfrutado de la gracia de Dios, usted que está con vida, con salud el día de hoy, no ha llegado al punto de agradecerle al Señor con la actitud y con la humillación necesaria. A lo mejor sigues quejándote y hablando. Hay hermanos que hablan mal todavía de la iglesia, o de la iglesia del pastor X, o del pastor tal. Y no debemos hacer eso, hermanos. Hay hermanos, hay creyentes que están enojados con Dios, que están enojados con el Señor, porque supuestamente Dios no les ha cumplido lo que ellos le han pedido o lo que les ha prometido, aunque Dios siempre cumple con sus hijos. Pero están enojados, están resentidos. No reconocemos al dador de la vida, al Señor Dios, al que nos amó, dice Apocalipsis, ¿no es cierto? Capítulo 1 que leímos. Al que nos amó y nos hizo reyes y sacerdotes de Dios su Padre. Y empieza acá por recordarnos que debemos reconocer, y esto tiene que ver con la mente. La mente quizá es el primer lugar donde entró esa decepción de las cosas de Dios, esa decepción para orar, esa decepción para leer la Biblia, esa decepción de congregarnos. Fue en la mente, ocurrió en la mente. Ahí debe restaurarse primero. En el hipotálamo que empezamos diciendo al inicio, ahí debe restaurarse. ¿De dónde hemos caído? Dice el verso 6: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Entre otras cosas, la iglesia de Éfeso estaba bastante bien. Tenía un problema serio, falta de amor, pero estaba bastante bien. Los nicolaítas eran una doctrina que enseñaban que se puede vivir libertinamente. Y Dios dice: yo también rechazo y odio eso. Miren, Dios no odia al pecador, pero sí las obras malas de esa gente. No dice que Jesús rechaza a los nicolaítas. Dice: aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Usted aborrezca el pecado, pero no a la gente. No a la gente. Volvernos a las cosas sencillas, volvernos a la oración sencilla, como los niños oran muchas veces, ¿no? No son oraciones elaboradas. Arrepentirnos, cambio de actitud. Vivir la vida de gozo. ¿Dónde está el gozo que teníamos cuando empezamos la vida cristiana? El servicio, donde nos subíamos hacia ese bus que estaba lleno para llegar a tiempo a vernos con nuestra amada, para llegar a tiempo a la iglesia y adorarle al Señor, para servirle, para decir: ¿en qué soy útil? Aquí están mis manos. Gomer no reconoció lo que le costó a Oseas, y muchas veces decía: la iglesia de Cristo no reconoce lo que a Jesús le costó para que nosotros tuviésemos vida y vida eterna, salvación, redención, para que tuviésemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros.